La chica zorro alienígena me quitó el cuchillo y dijo que solo me lo devolvería si la cortejaba. Bienvenidos al mundo de la ciencia ficción. Comenta abajo desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. La luz de Velara era una mentirosa. Se filtraba a través del dosel de los árboles reflejados en un movimiento inestable. Columnas, burlándose de las sombras y pintando el suelo del bosque con tonos que no le correspondían. Para Kevin, fue una molestia constante de bajo grado, una variable que no podía cuantificarse fácilmente o descartado por los sofisticados sensores integrados en su traje ambiental. Él aprendió a confiar más en el leve zumbido de sus instrumentos que en sus propios ojos. Una lección que se reforzaba cada vez que un trozo de el suelo que parecía sólido resultó ser una proyección holográfica sobre un pozo espinoso o una sombra amenazante con forma de depredador. Se resolvió en una rama inofensiva cubierta de hojas. Su trabajo exigía precisión, un producto escaso en este caótico bioma conocido por sus habitantes como el bosque tramposo. Él estuvo aquí como un xenobotánico encargado de catalogar nueva vida para una corporación que pagaba bien por datos biológicos exclusivos, un trabajo que se ajustaba a su preferencia por la soledad y los problemas lógicos por encima de la desordenada imprevisibilidad de la gente. Su tema actual, un raro ejemplar de flora mimética, o echolum, como se le conoce localmente. Chatter lo tradujo, fue un ejemplo perfecto de un hermoso engaño. La flor no poseía color propio, sus pétalos estaban compuestos de una compleja estructura cristalina que reflejó perfectamente el objeto más cercano, un mecanismo de supervivencia diseñado para mezclarse tan completamente que era funcionalmente invisible. Kevin solo había localizado esto. Uno rastreando su firma energética única, un pulso débil que era él. Lo único honesto al respecto. Se arrodilló, su rodillera se hundió ligeramente en él. Tierra musgosa y ajustó cuidadosamente el enfoque en su escáner portátil. El dispositivo proyectó una cuadrícula azul suave sobre el ecotelar, mapeando su estructura celular y analizando su energía. Patrones de absorción. Para obtener una lectura clara, libre de la interferencia de su propio equipo metálico, se quitó el clip. Cuchilló de su cinturón y lo colocó sobre una roca gris plana a su lado. El cuchillo estaba más que una simple herramienta. Era una extensión de su voluntad, una pieza forjada a medida de aleación de acero con alto contenido de carbono que tenía sido su compañero constante durante su servicio militar y su carrera posterior. Había tallado refugios, lo defendió de la fauna hostil en una docena de mundos. Y sirvió como punto focal de sus meditaciones en las horas solitarias entre asignaciones planetarias. El peso en su mano era tan familiar como el latido de su propio corazón, y su ausencia en su cinturón, incluso por un momento. Se sentía como si le faltara una extremidad. Estaba tan absorto en el flujo de datos del escáner. Mientras observaba las complejas cadenas de proteínas representadas en la pantalla holográfica, no registró el parpadeo de movimiento en el límite de su percepción. Era una perturbación sutil, nada más. Más significativo que una hoja que cae en el viento, fácilmente descartada por una mente entrenada para filtrar la constante del bosque. Movimiento sin sentido. Solo cuando el escáner completó su ciclo y él tomó su cuchillo sin mirar. La fría realidad de la situación lo golpeó. Sus dedos no encontraron nada más que la superficie fría y áspera de la roca. Una oleada de adrenalina, fría y aguda, cortó. A través de su calma concentrada, Kevin levantó la cabeza de golpe, sus ojos escaneando el área inmediata con práctica eficiencia. Su cuerpo se agachó. El bosque estaba en silencio, pero era un silencio vigilante y expectante que le erizaba la piel. Entonces lo vio. Un destello de pelaje naranja óxido contra la corteza plateada de un arco retorcido justo encima de él. Siguió el color hasta una figura posada con una facilidad imposible en la rama, una figura que no había estado allí hacía un segundo. Era humanoide en forma, pero claramente alienígena, cubierta con una capa corta y gruesa de pelo castaño rojizo.
con un trío de colas largas y tupidas, cada una con la punta completamente blanca, que se movían perezosamente. Detrás de ella. Su rostro era vulpino con un hocico afilado, ojos ámbar inteligentes. Y orejas grandes y expresivas que se movían en su dirección. Y perfectamente equilibradas. En la punta de un dedo con garras negras estaba su cuchillo. Su acero pulido atrapaba y fracturaba la engañosa luz. Su postura era relajada, casi casual, y una sonrisa pura. Una travesura pura se reflejaba en sus rasgos. No lo estaba amenazando. Lo estaba invitando a un juego que él no conocía. Sabía que estaba jugando. Eso no te pertenece, dijo Kevin, su voz. Un gruñido bajo que no admitía negociación. Se levantó lentamente hasta su máximo esplendor. Altura, asegurándose de que sus movimientos fueran deliberados y no amenazantes, pero su mente ya estaba calculando trayectorias, evaluando su posición y repasando protocolos de combate. Él catalogó sus aparentes fortalezas, agilidad, sigilo, una clara familiaridad con el terreno y su potencial. Debilidades. Era más fuerte casi con toda seguridad y mejor armado si llegaba el momento de pelear. Sin su espada principal. Le enumeró las especificaciones, con un tono plano y cortante, como si leyera un manual. Esta es una herramienta de supervivencia KVR modelo 7. Hoja de 22 centímetros encerada con lomo dentado. Con peso para lanzar. El mango es de polímero compuesto moldeado a medida para mi agarre. Es vital para mi trabajo y mi supervivencia. Lo necesito de vuelta ya. Amber escuchó con un aire de interés educado. Su cabeza estaba ladeada, sus ojos color ámbar brillaban con una inteligencia que parecía absorber cada detalle de su frustración. Cuando terminó, ella saltó de la rama y aterrizó en las puntas de sus pies con una gracia silenciosa que hacía que sus propios movimientos se sintieran torpes y ruidosos. La corteza reflejada de el árbol en el que había estado posada creó una ilusión momentánea y desorientadora de tres figuras idénticas frente a ella. Se alejó de él, colapsando nuevamente en un solo ser exasperantemente sereno. Ser. Es una espada fina, dijo, su voz era un suave ronroneo de alto que parecía para absorber la tensión del aire en lugar de reflejarla. Fuerte, afilada, muy parecida a su dueña, creo. Tomó la cuchillo en su mano, sus garras haciendo clic suavemente contra la empuñadura de polímero, y le dio un giro teatral, el movimiento fluido y experto. La luz cambiante del bosque iluminó el acero, enviando un destello de brillo a su rostro. Te lo cambio. Kevin dejó escapar un sonido breve y agudo, mitad burla, mitad risa. La audacia de la criatura era tambaleándose. Cruzó los brazos sobre el pecho, un gesto de agresión contenida. No voy a negociar por mi propia propiedad. Eso se llama robo, y de donde yo vengo, tenemos formas bastante directas de lidiar con ello. Su sonrisa se ensanchó, revelando una dentadura blanca y afilada. Oh, no quiero tu equipo, aclaró, con los ojos brillantes de diversión mientras ella se acercaba un paso más, rodeándolo lentamente como un depredador evaluando a su presa. Aunque su comportamiento permaneció completamente juguetón. Tu escáner parece pesado, y tu traje, aunque funcional, no tiene estilo. No, quiero algo mucho más valioso. Hizo una pausa, sus tres colas dieron un movimiento coordinado. Te cambiaré por algo brillante, como tu atención. La miró completamente desconcertado. De todas las cosas que había esperado, una demanda de alimentos, tecnología o algún otro recurso, esto no estaba en la lista. Era una idea absurda, una propuesta tan alejada del marco lógico en el que operaba que su mente luchaba por comprenderla. Categorizarlo. Mi atención, repitió, las palabras sintiéndose extrañas y ridículo en su lengua. ¿Qué demonios significa eso? Amber dejó de dar vueltas y se puso de pie. Delante de él, sosteniendo el cuchillo entre ellos como una barrera y un puente. Significa, dijo ella,
su tono se volvió un poco más formal, como si estuviera explicando un principio científico complejo en el que te pondrás en contacto. El cortejo tradicional velar. Es una serie de desafíos, una prueba de voluntad y valía. Me cortejarás. La mandíbula de Kevin apretado. Esto se volvía más absurdo a cada segundo. ¿Quieres que te corteje para recuperar mi propio cuchillo? ¿Estás loca? Sus orejas se aplanaron por una fracción de segundo, la única señal de que había captado su insulto. No es una compromiso, explicó con paciencia, como si se lo dijera a un niño. No es una promesa de unión. Es un juego de respeto. Tú demuestra tu valía, no para tenerme, sino para tener mi respeto. Si puedes demostrar que eres un ser de sustancia, una persona de habilidad e ingenio, entonces sabré que eres digno de llevar una espada tan fina y te la devolveré. Si no puedes, entonces claramente no lo eres, y el cuchillo está mejor con alguien que aprecie su calidad. Pasó una mano. Sobre su rostro se reflejaba la absoluta extrañeza de la situación, que amenazaba con abrumar a su hombre entrenado militarmente. Compostura. Lo estaban chantajeando, pero la moneda era el cortejo. Era un problema táctico como ningún otro que hubiera tenido. Se enfrentó. Podría intentar quitarle el cuchillo por la fuerza, pero ella era rápida. Y en ese entorno, tenía un terreno propio. Ventaja que era imposible exagerar. Ella podría desvanecerse en la luz engañosa, y él nunca la vería. Su cuchillo de nuevo. Podría intentar continuar su misión sin él. Pero eso fue una tontería. El bosque era demasiado peligroso, la fauna demasiado agresiva. El cuchillo no era un lujo. Era una necesidad. Eso le dejaba con una opción profundamente desagradable para seguirle el juego. Él miró desde su rostro astuto y desafiante hasta el cuchillo que sostenía con tanta naturalidad, su forma familiar, un símbolo marcado de su situación actual, apretando los dientes con tanta fuerza que le dolía la mandíbula. Dio un brusco. Asintió con enojo. Bien, espetó, con la palabra con sabor a ceniza en la boca. Bien. Jugaré a tu ridículo juego. Te cortejaré. Pero cuando gane, me darás mi cuchillo y nunca nos veremos. Otra vez. La sonrisa de Amber regresó más brillante que nunca, un brillo triunfal en sus ojos color ámbar. Sus tres colas se agitaron en un gesto de lo que solo pudo interpretar como victoria. Excelente, ronroneó ella, con voz una vez más ligera y juguetona. El primer desafío puede comenzar de inmediato. Espero que aprendas rápido en el extranjero. Este bosque no recompensa a los lentos. Se dio la vuelta y se alejó a saltos, dejando un rastro de naranja contra los verdes y plateados cambiantes, dejándolos solo con el eco floreciente, que ahora estaba perfectamente reflejando su propia expresión molesta, ligeramente encantada y completamente desconcertada. Seguir el rebote exasperantemente alegre de sus tres colas con puntas blancas fue una prueba en sí misma, una constante recordatorio de su posición comprometida. Kevin avanzó por el bosque de corteza plateada con paso pesado, su estado de ánimo era asqueroso como el lodo sulfuroso, ocasionalmente ataca los sensores ambientales de sus trajes. Le advirtió que se alejara de Ámbar, su captora y autoproclamada rival en su cortejo. Revoloteaba por el paisaje desorientador como si fuera lo más natural del mundo. Su figura de color naranja óxido. Un faro de confianza exasperante en la luz cambiante y traicionera. Nunca parecía dar un paso en falso. Sus pies con garras. Encontrando apoyo en superficies que sus propios ojos le decían que eran inestables, mientras que él se veía obligado a confiar en la constante. Zumbando la retroalimentación de su tecnología solo para caminar en línea recta. Cada pocos minutos después ella miraba hacia atrás, con un brillo travieso en sus ojos ámbar para asegurarse de que él todavía la seguía. Su expresión era una burla silenciosa que lo ponía nervioso. Había pasado toda su vida dominando entornos hostiles mediante la lógica, la preparación y un equipo superior.
Sin embargo, allí estaba, siendo guiado. Una correa de su propia necesidad por parte de una criatura que trataba las leyes de la física como sugerencias amistosas. El bosque mismo parecía ser su cómplice, sus árboles reflejados reflejaban imágenes distorsionadas de él. Kevin, más bajo y ancho, y uno más alto e increíblemente delgado, como si se burlara de él. Su sola presencia. Mantuvo la boca cerrada, conservando su energía y tragándose el orgullo, tratando el viaje como el primero. Fase del desafío. Una prueba de resistencia y paciencia, estaba decidido a superar las dificultades. Voluntad obstinada. Después de lo que pareció una hora de caminar en círculos, aunque el cronómetro insistió en que solo habían pasado 20 minutos, finalmente lo condujo a un claro que hizo que el resto el bosque parecía mundano en comparación. Era un cuenco poco profundo en el paisaje, un arboleda donde el aire mismo parecía vibrar y brillar, como la neblina de calor que se eleva desde el suelo del desierto. Solo esto. El fenómeno se sentía fresco y eléctrico contra su piel. El espacio se llenó de una suave. Un resplandor ambiental que no tenía una fuente discernible, y el suelo era un mosaico caótico de lo que parecía ser sólido. Tierra cubierta de musgo, charcos de luz relucientes y manchas de luz absoluta devorando. Oscuridad. En el centro exacto de esta desconcertante arena se alzaba un solo antiguo árbol, su corteza del color de la obsidiana pulida, sus ramas cargadas con lo que parecían piedras brillantes del tamaño de un puño. Amar se detuvo al borde del bosque. Sus 3 cuentos daban un silbido sincronizado de presentación. El primer desafío, anunció, con su ronroneo. Una voz que cortaba el bajo zumbido del bosque. Una prueba para los sentidos. En el corazón de este bosque, en la rama más alta el árbol de madera sombría, reposa una piedra solar. Debes recuperarla y traérmela. Señaló con un dedo con garra hacia la más brillante de las rocas resplandecientes, enclavadas cerca de la cima del árbol. El camino no es lo que parece. Lo que parece. Lo sólido puede ser una ilusión, y lo que parece vacío puede ser real. Debes encontrar tu camino. Kevin sintió una oleada de confianza, un alivio bienvenido de la frustración que había estado latente en su interior. Este era un problema que podía resolver. Un laberinto, La carrera de obstáculos física basada en el engaño sensorial era un rompecabezas que encajaba perfectamente con sus necesidades operativas. Parámetros. Una prueba de sentidos, dices, murmuró, con una sonrisa burlona en su rostro. Labios por primera vez ese día. Mis sentidos son más agudos de lo que crees. Él activó el conjunto completo de sensores en su compás montado en la muñeca. El dispositivo cobró vida con una cascada de lecturas. Activó el lidar de mapeo del terreno, el radar de penetración terrestre y la superposición de imágenes térmicas para su visor. Inmediatamente comenzó un detallado esquema tridimensional de la arboleda. Para representar en el rabillo del ojo. Líneas azules frías que delimitan terreno firme. Zonas rojas que indican peligros y marcadores amarillos que resaltan la firma energética de la piedra solar. El aire resplandeciente, los pozos elutorios. Eran solo datos, patrones de luz y energía que su equipo podía analizar y descartar fácilmente. Era un hombre de la ciencia y la tecnología, y la magia de este mundo era solo un conjunto de fenómenos ambientales que aún no conocía. Clasificado. Con un gesto de confianza, entró en la arboleda, con la mirada fija en el camino claro y lógico que le marcaron sus instrumentos. Su confianza duró aproximadamente 12 segundos. El esquema en su visor mostraba un sólido. Un camino azul ininterrumpido lo condujo directamente a la base del árbol de madera oscura. Dio un tercer paso, plantando la bota firmemente sobre lo que sus sensores le aseguraron que era tierra estable cubierta de musgo, y su pierna se hundió hacia la nada. Él gritó de sorpresa, agarrándose al borde del agujero antes de caer por completo, con el corazón latiéndole con fuerza contra sus costillas.
Miró hacia abajo a un pozo lleno no de espinas, sino de un vórtice de luz púrpura que giraba y desorientaba y le hacía girar la cabeza. Solar. Todavía mostraba que el suelo era perfectamente sólido. Se tambaleó hacia atrás, maldiciendo en voz baja, y se recalibró el sistema y se realizó un diagnóstico. No se detectaron errores. Frunciendo el ceño, lo intentó de nuevo, esta vez apuntando a una sección diferente del camino que su escáner insistía que era seguro. Él caminó hacia adelante con cautela, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio, y se golpeó la cara contra el tronco de un árbol reflejado que su visor se había mostrado a 10 metros a su izquierda. Se tambaleó hacia atrás, con la nariz palpitante mientras la risa ligera y musical de Amber resonó desde el borde del bosque. El bosque no solo creaba ilusiones. Estaba alimentando activamente su tecnología con información falsa, convirtiendo su mayor fortaleza en una debilidad paralizante. Era un mecanismo de defensa sofisticado y dinámico, y se había lanzado a él como un amiter. La frustración se convirtió en ira. Intentó anular los sistemas para que dependieran de datos visuales sin procesar, pero sus ojos eran aún menos fiables. Los charcos de luz que parecían ser charcos poco profundos eran en realidad abismos profundos y